En cambio, Dios sí. Dios ha sido fiel siempre. Amén. Aunque no lo merezcamos. Así es. También ha sido bueno. Es bueno. Es justo. Allí viene una palabra clave. A veces decimos, pero ¿por qué mueren tantos niños en una guerra que son inocentes? Ahí viene la justicia de Dios. Hay muchos hombres en el mundo, muchas mujeres, muchos niños que mueren a causa del pecado. Del pecado de ellos mismos o del pecado de otros. ¿Será que Dios es injusto dejando morir muchos niños? ¿Por qué hay tantos niños que pasan hambre? Bueno, todo eso tiene un punto de partida. ¿Por qué a veces usted está asustado y no poder pagar las cuentas? ¿Porque el gobierno es malo? ¿No será porque a veces nos metemos en problemas sin contar cuánto tenemos? Ahí está, amén. Así mismo pasa con el hombre y Dios. Dios es justo. A veces pedimos justicia, pero no queremos que se haga justicia con nosotros. Porque cuando fallamos en algo, ¿qué merecemos? Castigo. Así estamos pendientes de los hijos. No, yo quiero que mis hijos sean los mejores de la escuela, de la iglesia, de todo el mundo. Y estamos detrás de ellos. Y cuando se me diga, ¡pah! Le damos. Yo quiero crear un hombre o una mujer recto. Pero cuando le fallamos a ellos, ¿quién nos da el zape? Bueno, pudiéramos nosotros pasar todo el día. Misericordioso. Dios es misericordioso. Ese es otro atributo. Misericordioso significa que Él nos da algo aunque no lo merezcamos. No lo merecemos. ¿Usted merecería estar sentado aquí en esta mañana? Ni siquiera eso. Ni yo. Mucho menos yo hablándole. Tendrían que venir 3 rayos juntos y pegarme a mí por mis pecados de todos los días. Pero justo y misericordioso son 2 cosas que van de la mano en cuanto a Dios. Porque Él nos da lo que no merecemos. Es bondadoso. No como nosotros a veces, que somos tan egoístas, ¿no? A veces uno hace algo sin darnos cuenta o dándonos cuenta, porque pensamos que lo que tenemos es solo mío. A mí me ha pasado, hermano. Y después que uno ve eso, wow, tenía que ver. ¿Verá que sí? Porque la forma en cómo vivimos y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios, pero somos incapaces de dar a otro. Amoroso. Este es uno de los atributos de Dios que la gente no entiende. Porque cuando Jesucristo dice, ama aún a tu enemigo, qué difícil es cumplir eso. Amar al enemigo. Es tan difícil. Si a veces hay momentos en el día en que no queremos amar a la persona con quien vive con nosotros. Ay, me viene otra vez con lo mismo. Ay, Dios, yo prefiero estar trabajando y no estar ahora en este momento aquí. ¿Verdad que sí? Pero el amor nunca deja de ser. Cuando decimos que amamos, tenemos que actuar. Imagínense si Dios decidiera, que Dios decidiera, yo no voy a amar más a esa gente, pero ya sé que va a pecar. Ese gordito barrigón que esté, no, ya sé que va a pecar. Otra vez. Esta mujer cree que es mejor que los demás, pero yo sé lo que está en la mente de ella. Pobrecita. Merece estar en el infierno. ¿Verdad que sí? Eso Dios lo sabe y Dios lo pudiera hacer. Pero es tan amoroso que nos perdona tanto. ¿Recuerdan la pregunta que le hizo un apóstol, Pedrito siempre, a Jesucristo?
Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a la gente? Es como que a alguien ya se le había hecho 2, 3 veces, 4 veces, oye, y se la volvió a hacer. ¿Verdad que a veces nosotros decimos eso? ¿Usted no ha hecho esta pregunta? Tanto mujeres como hombres. ¿Por qué tú siempre me pides perdón por la misma cosa? ¿Tú no te cansas de eso? ¿Tú no has entendido que no me gusta eso? ¿Por qué siempre pides perdón por eso? ¿Y si Dios dijera eso de tu pecado y de mi pecado? El amor cubrirá multitud de fallas, de pecado, de mancha. Y el problema, hermano, es que el verdadero amor nosotros no lo tenemos. Tenemos que buscarlo en Dios. Por eso es que la primera carta de Juan, cuando dice en capítulo 4, versículo 8, el que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. Y el amor es tan amplio, pero se basa en una sola cosa. Hacer algo sin esperar nada a cambio. A veces pasa con los votos matrimoniales, ¿no? Nos peleamos. Ah, sí, cuando te casaste conmigo yo prometo cuidarla, protegerla, no sé qué. Ah, pero tú prometiste amarme, cuidarme, respetarme. Ajá, pero cada quien debe cumplir con su parte del amor, ¿no? Amén. Así no te lo merezcas, yo debo amarte. Ahí está. Como así yo no me lo merezca, tú debes amarme. Amén. Pensar siempre en eso. Y que no hay pelea sin dos. Porque si uno solo pelea, o está loco o está llegando ya. ¿Verdad que sí? Así es. Cada uno tiene su forma de vivir, su carácter, su característica. Y si te casaste con esa persona, es porque Dios la ha puesto en tu vida para ayudarte a crecer en áreas que tú todavía no has crecido. Amén. Ese es otro tema que el pastor va a tener que prepararlo. Porque ese es un tema de consejería matrimonial. Además es santo Dios. Santo. Esa característica que dijo el hermano. Santo. Cuando Dios hace santo a una persona, no es para que le prendan velas, no. Santo significa apartado del mundo para Dios. Pero la santidad de Dios es todo lo contrario. Dios está apartado de todo lo que es pecado, porque no peca ni hace que nadie peque. Amén. Es tan santo. En el idioma hebreo, cuando una palabra se dice 3 veces seguida, significa perfección. ¿No se da cuenta que cada vez que la palabra de Dios habla en cuanto a la santidad de Dios, no lo dice 3 veces? Lean el libro de Apocalipsis. Se darán cuenta que en los diferentes capítulos, siempre que habla de Dios es santo, santo, santo. ¿Qué significa? Perfecto. Amén. En cambio nosotros llegamos a ser santos por voluntad de Dios y por misericordia de Dios, pero solo somos santos una vez. ¿No se da cuenta que a veces amanecemos muy espirituales? Oramos y ayunamos todo el día y leemos la Biblia, y aprendemos un versículo y estamos que queremos estar en la iglesia si no haya servicio, etcétera, etcétera. Pero ya el otro día, ¿y el otro día cómo andamos? Que ni queremos orar por la comida. 6 días. ¿Verdad que sí? O si no, después que coma, ay, no oré. Bueno, oraré en la cena. Entonces, eso es lo que, las virtudes de Dios, que son tan superiores a lo que nosotros somos y conocemos de nosotros mismos. Amén. Y está algo importantísimo, que también tiene que ver con el pecado y con las lecciones que nosotros vamos a ver aquí. Soberano. A veces el título de soberano que se le da a una persona, cuando alguien le dice a un rey, a un presidente, a alguien, a un alto magistrado, le decimos soberano tal, ¿qué significa soberano? Soberano significa que esa persona
tiene toda la autoridad de decidir lo que mejor le plazca. ¿Verdad que sí? El problema de nosotros como seres humanos, cuando estamos en eso, que somos soberanos en decidir algo, es que muchas veces nos equivocamos en nuestras decisiones. Porque como no conocemos el futuro, no sabemos cómo va a reaccionar las cosas. En cambio, Dios sí es soberano y es perfectamente soberano porque Él conoce toda la historia de este universo. Y cuando Dios toma una decisión es porque realmente eso debe ser, eso debe pasar, eso usted y yo debemos entender. Usted no ha leído el libro de Oseas, profeta Oseas. ¿Qué le dijo Dios a Oseas? Anoten por ahí ese nombre y lean ese libro de Oseas. Ve a la plaza y busca una mujer que es de mala reputación. Cásate con ella. Dirá, ya me está mandando a perder. Hizo Oseas eso, tuvieron 2 hijos. Y después la mujer se fue con otros hombres, lo que hacía antes de casarse con él. ¿Y qué le dijo Dios a Oseas? Epa, búscala, reconcíliate con ella. Dirá, pero ¿cómo es eso? No sé, como que no me gusta mucho, ¿no? Y cuando Oseas hizo eso, entonces Dios le enseñó una gran lección que usted y yo debemos entender. Así como tú llegaste a perdonar a esa mujer y acomodaste tu familia, yo como Dios soy soberano de querer acomodar a mi pueblo para que viva bajo mi voluntad. Él no la entendía. Pero cuando vivió eso, ¿qué pasó? Entendió la voluntad de Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo, debemos entender que Él lo hace no porque tiene todo poder de hacerlo, aunque lo tiene, sino porque es para nuestro bien. Amén. Es tremendo. Nosotros a veces no entendemos porque vemos en qué me afecta a mí lo que yo voy a hacer. No vemos en qué voy a beneficiar a Dios o en los planes de Dios lo que tengo que hacer, así no me guste. Jonás, por lo menos, vemos. Dios le dijo, vaya y predica en Nínive. Señor, pero si ese pueblo, ¿cuántas veces ha venido y nos ha destrozado a nosotros como israelitas? ¿Y qué le dijo Dios? Vaya. Porque allí yo tengo pueblo. Tremendo. Bueno, hermano, solamente hablando de los atributos de Dios, tenemos muchísimas cosas que aprender. Pero yo les recomiendo que tomen nota de eso. Amén. Investigue cada uno de esos atributos de Dios. A medida que usted conozca a Dios, va a amarle más, va a cuidarse más y va a procurar conocer otras cosas de Dios. Yo no sé si usted se casó con una desconocida o un desconocido. Y a medida que ha ido conociéndolo, sabe cómo tratar, cómo evitar y cómo hacer que las cosas salgan bien. ¿Verdad que sí? Amén. Pero hay que tener más amor y más misericordia. No como Dios. Ese es el problema. Que nosotros nos equivocamos en eso porque somos tan egoístas. Pero entonces, hermanos, seguimos. Ya conocemos eso. Era importante que nosotros conociéramos esta base para poder hablar de pecado. Porque esta base de lo que son los atributos de Dios es que ninguno de ellos se contradicen. Todo lo que es Dios y cada una de las características de lo que es Dios, ninguna va en contra de eso. A veces pensamos que como Dios es amoroso, no me va a castigar. ¿Verdad que sí? Dios es amor, pero también Dios es justo. A veces pensamos eso, ¿verdad? No, como Dios me ama, entonces Dios no me va a mandar al infierno. ¿Cómo un Dios amoroso va a mandar a su creación a quemarse en el infierno eternamente y para siempre? O a veces nosotros como padres pensamos, wow, cómo yo amo mucho a mi hijo, ¿por qué lo voy a castigar? Porque si no lo castiga, va a ser amargura para tu vida para siempre. Si tú no castigas a tu hijo o a tu hija,
esa es la que te va a hacer que tu vida siempre esté ofendida, que te dé pena. Un niño que se tira en el suelo, allá, hacemos berrinche. Si no se le pone un parado ahí, mire, lo va a seguir haciendo y después va a ser peor. Amén. Porque cuando no lo dejes hacer algo, lo va a romper. Yeah. Y cuando no lo dejes romper, entonces te va a romper las canillas a ti dándote patadas. ¿Y qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre. Y a veces decimos, ve lo que dice la Biblia, tienes que amarme, tienes que honrarme. Pero también, ¿cuál es el trabajo del padre y la madre? Hacer que ese niño entienda que debe amarte. Amándolo tú primero, corrigiéndolo. Pero ese es otro tema que vamos a tener, porque Dios no se contradice. Así como Dios es amor con todo el universo, también hay un juicio. ¿Por qué? Porque hemos ofendido a Dios. Y el que ofende merece ser castigado. Romanos 3:23. ¿Qué dice allí? Búsquenlo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire, no es fácil para nosotros decir que somos los culpables de lo que nos está pasando, pero sí, somos culpables. Una persona que choca en su vehículo es culpable por el mal manejo, y algunos dirán, no, es que hay muchos locos en la vía, pero tiene retrovisores. ¿Y qué dice el manual de manejo? Que tienes que estar pendiente de todos los lados. La prudencia evita muchas tragedias. Amén. O a veces somos, no, me toca pasar y yo paso de primero. Tengo la luz verde. Ah, pero si no viste que venía uno más loco que tú. ¿Qué pasa? Qué diferentes somos a Dios, ¿no? Pero Dios no se contradice en las cosas que nosotros hacemos. Dios no se contradice. Vamos a ver ahora cómo realmente somos nosotros. ¿Cómo somos? Vamos a apenas dar una pequeña introducción porque vamos a llegar hasta hoy allí, hasta ahí. Lo primero que nosotros debemos entender, vean del versículo de 18, vean cómo, véanse ese versículo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es un trabalengua, pero algunos dirán, pero ¿será que, oye, cómo un hombre puede detener la justicia de Dios? ¿Recuerdan este hombre llamado Atila, el rey de los hunos? Ese es un hombre reconocido a nivel de toda la historia universal, que era tan malo, pero tan malo que él mismo decía, por donde pasa mi caballo, ni siquiera la grama crece. Imagínense lo que significaba. Cada paso que daba era un paso para maldición. Y conquistó mucha gente y muchos pueblos y mató mucha gente. Busquen la historia de Atila el Huno. Gracias a Dios que era uno solo. Porque hubiera sido complicado, ¿no? Pero realmente es tremendo. El corazón del hombre nosotros no lo entendemos. Y a veces no entendemos el nuestro mismo. Vean la palabra detener. Viene del griego suprimir. Detener viene de suprimir. A veces el idioma en que fue hecha la Biblia, en griego, en hebreo, algunas partes en arameo, pero la base de esta palabra, para poderla traducir al español, ellos tuvieron que utilizar detener, porque es la palabra más parecida, pero viene de suprimir, de suprimir. Y es lo que a veces nosotros hacemos. Cuando se utiliza el término griego detener, significa suprimir, es decir, tratar de mantenerla abajo por la fuerza. Ese es el verdadero término.
de la palabra suprimir o detener. A veces estamos jugando, ¿no? Y queremos que en el agua, cuando queremos asustar a alguien, ¿qué pasa? Empezamos y ¡rus! Para que se asuste y chapaletee y después soltarlo. Y a veces quienes lo hacen de verdad. Está suprimiendo la vida porque no lo está dejando respirar. Esa es la base de esta palabra. Cuando tú sumerges algo, lo sostienes hasta que muere. Ese es el término de esta palabra detener, o que lo vamos a utilizar bien claro, suprimir. Esa figurita que tenemos allí es lo que mucha gente hace hoy en día. La palabra de Dios, la Biblia, ellos quieren suprimirla. Quieren ponerla en una situación que la gente no la conozca, sino que crean otra verdad que no es la Biblia. Y varias veces nosotros vemos en la Biblia, como incluso el mismo apóstol Pablo dice, mira, si viene alguien, incluso nosotros mismos, si vamos y enseñamos un evangelio que no es el que estamos enseñando ahora, hasta seamos nosotros echados de donde estamos. Incluso eso pasa. Algunos dirán, pero ¿por qué Pablo dijo eso? ¿Por qué Pablo dijo que si incluso hasta él mismo predica un evangelio diferente, échenlo de allí? ¿Sabe por qué? Por lo mismo que somos nosotros como seres humanos. Tendemos a cambiar. Tendemos a poner las cosas a nuestro favor. A veces por miedo, a veces por pena, pero a veces porque simplemente no estamos reconociendo el señorío de Dios en nuestra vida. No nos gusta cómo van las cosas. Dejo de venir a la iglesia porque ahora me va peor. Dejo de venir a la iglesia porque gano más dinero trabajando que viniendo aquí. Y si vengo aquí tengo que dar, entonces no me conviene. Mejor veo el servicio, el culto por Facebook, igualito aprendo. Pero ese es otro tema. Ya estamos por terminar esta parte. Entonces, detener significa suprimir, tratar de mantener las cosas abajo, pero por la fuerza. Así como cuando usted va a viajar y tiene mucha ropa, ¿qué hace con su maleta? Ahora sí me entiende, porque se la pasan viajando. Cuando te cobran el peso. Eso sí es verdad. Es tremendo. Hermanos, pero mire, nosotros debemos tener mucho cuidado. Mire, porque muchos tienen o conocen la verdad. Tienen la verdad, la conocen, pero rehúsan reconocerla o aplicarla a su vida. Yo sé qué cosas no debo hacer, pero las hago y entonces me justifico. Eso es como cuando un niño en la escuela le da un golpe a otro. ¿Qué es lo primero que dice? Él me dio primero. O él me quitó tal cosa. O estaba en el lugar que yo quería. ¿Verdad que sí? Nosotros como humanos, adultos, también hacemos lo mismo y hasta peor. Nos hacemos las víctimas. A su debido tiempo, hermano, Dios muestra o aplica su ira. Ve lo que dice allí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Y esa ira de Dios no es porque Dios se puso bravo. Ahora los voy a destruir porque... No como nosotros. Que estamos contentos viendo la televisión o viendo el Netflix o viendo X, viendo un niño rompió algo. ¿Y qué hacemos nosotros? Muchachos, y pan, y pan. No. Eso no es la ira de Dios. La ira de Dios está justificada por lo malo que usted y yo hacemos cada día. Y que de tantas veces, por el amor y la misericordia de Dios, que ha habido tantas oportunidades, no las hemos aprovechado. Otra vez recuerdo a Jonás. ¿Cuál fue el mensaje que se le dio a Nínive? Dios le dijo a Jonás, vaya y diga en Nínive que si de aquí a 40 días Nínive no se arrepiente, será destruido. ¿Qué hubiera pasado si hubieran pasado esos 40 días y Nínive sigue igual? Dios lo hubiera destruido.
Esa generación, dice el libro de Jonás, se arrepintieron hasta el rey. Y la historia nos dice, más adelante, que después que Jonás predicó y esa generación estaba sirviendo a Dios, la generación siguiente, 70 años después, Nínive fue arrasada por los caldeos. Quiere decir entonces que esa otra generación no creyó en Dios. Es tremendo. Entonces sí, Dios cumplió su palabra. Estos se arrepintieron, pero los hijos de estos, como no fueron bien enseñados, sufrieron las consecuencias de lo que Dios había hecho y dicho. Amén. ¿No puede usted pensar en que sus hijos van a sufrir las consecuencias de lo que usted está luchando por mantenerlo aguantado? A veces nosotros permitimos, y ya terminamos con esto, después seguimos hablando, de nosotros suprimir la verdad de Dios para que nuestros hijos vivan bien cómodos. Come on. Estamos suprimiendo la verdad de Dios. Amén. No queremos ofenderlos para que no se vayan de la casa si son mayores o adultos. No queremos ofenderlos porque como son adolescentes no le queremos ver la cara así y que no me hable. No queremos obligarlo a hacer las cosas como debe ser porque siendo niño, ay, lo voy a traumar. Come on. Y cuando son pequeñitos, entonces, ay, no le voy a decir porque él no entiende. Hermano, hermana, si nosotros suprimimos la verdad de Dios, la ira de Dios va a venir. Eso escríbalo. Quiero dejarlo con ese pensamiento, que yo sé que no es muy bueno, pero siempre hay una salida. ¿Sabe cuál? Lo que hicieron los de Nínive, arrepentirse, pedirle perdón a Dios y hacer lo que tenga que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios, criando hijos e hijas que puedan amar a Dios. Que el amor de Dios no se quede solo en usted, sino que su hijo también lo entienda y lo cumpla. Y no solamente eso, la próxima semana vamos a hablar de los líderes, que no deben suprimir la voluntad ni la obra de Dios, porque juicio hay. Amén. Y la ira de Dios no es solo una rabieta, la ira de Dios significa juicio. Pero mis hermanos, pensemos en siempre hacer la voluntad de Dios para que Dios nos ayude a seguir creciendo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde para siempre. Padre Santo, gracias por este día y por esta enseñanza que nos ha servido para recordar lo que debemos hacer de acuerdo a su voluntad. Tenga misericordia de nosotros, como siempre la ha tenido.